y nuevamente suplicamos mucho de tu dirección y de tu guía. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, pedimos, suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, hermano Luis. Que el Señor les bendiga. Se escucha bien, mi hermanito, ¿cierto? Se escucha Amén. bien, que bueno. Es un gusto estar con ustedes, el poder compartir esta linda oportunidad. Soy el hermano Luis Cepeda de Chile. Me dieron este maravilloso privilegio de poder compartir este diplomado acerca del evangelismo, un tema tan importante, tan apasionante. Por lo menos llevo 24 años de cristiano y más de 17 años en la obra del ministerio, trabajando en congregaciones en evangelismo, y solo quiero compartir una perspectiva. No es ni siquiera el mejor método, pero por lo menos quiero compartir algunos consejos de su hermano, de su amigo, de su conservo, que pueden sernos muy útiles. Y, y hoy día quiero contarle un poquito de la dinámica. Vamos a estar hablando sobre todo un marco teórico. Vamos a estar hablando principalmente acerca del gran plan de Dios, porque creo que todo buen evangelista necesita comprender primero la película completa, entender el tema de la salvación, y después de eso vamos a estar hablando en sucesivas clases acerca de métodos, de herramientas, de la misión. Vamos a estar hablando de varias cosas también importantes, y vamos a dejar siempre al final de la lección un tiempo de preguntas, tiempo de conversatorio. Así que si puede anotar la pregunta por ahí, si hay algún puntito, algún tema que podamos conversar, lo vamos a ver al final de la clase, de la explicación. Y también podemos, como ya estamos agregados en el grupo, también podemos conversarlo abiertamente dentro del mismo WhatsApp. ¿Ok? Así que para que por lo menos sepamos, y voy a proyectar, tengo la posibilidad de proyectar, ahora sí, estaba dando tiempo, como estamos en vivo y en directo, estaba dando tiempo para ser coanfitrión. Y vamos a estar compartiendo un PowerPoint. Por si acaso, siempre mi frase favorita, quienes ya han estudiado conmigo, es téngame paciencia, téngame paciencia. A veces hay ideas que vamos desarrollando paulatinamente, y bueno, vamos a estar compartiendo este PowerPoint, y aquí vamos a estar trabajando. Okay. Y de esto vamos a estar realmente, este va a ser nuestro tema, este va a ser nuestro enfoque. Queremos aprender de métodos, de forma, queremos hablar de la misión de Cristo, queremos hablar acerca del plan y el propósito de Dios para salvar a la humanidad. Y la primera cosa, por lo menos, que tenemos que decir, que tenemos que destacar y enfocarnos, y mire esto, porque si hay un gran evangelista, y el primero de los grandes evangelistas, si hay un gran evangelista, ese es Dios. Recuerde que es Dios el gran evangelista, ya que Él es el que toma la iniciativa para poder alcanzar al mundo, cuando el mundo tomó un camino completamente diferente que el Creador nos, nos, había, nos había trazado. Así que la lección del día de hoy sobre todo se va a enfocar en esto, en entender el plan de Dios, y quiero anticiparles por lo menos un temario, quiero anticiparles un temario para que puedan tomar algunos apuntes tal vez, pero este es el gran plan de Dios, y note muy bien que vamos a estar desarrollando estas unidades, mirando este diplomado de evangelismo, y vamos a estar mirando clases enfocadas, número uno, a la misión, entendiendo la misión de Dios para salvar a la humanidad.
vamos también a estar buscando objetivos, número 2, o propósitos, también va a ser también una unidad dentro de este diplomado que vamos a estar desarrollando. También, número 3, vamos a estar conociendo herramientas, métodos, formas, también para poder desarrollar el evangelismo. Y también vamos a condimentar estas clases con muchos ejemplos prácticos, con muchos ejemplos bíblicos. Espero en lo posible en las siguientes clases, siempre que terminemos una lección, mirar una historia bíblica y ver cómo Jesús o cómo los apóstoles nos muestran ejemplos claros y concretos. Creo que no hay mejor ejemplo que la Biblia y los ejemplos bíblicos para poder evangelizar y para poder desarrollar este ministerio tan importante. ¿Ok? Así que por lo menos este va a ser nuestro curso. Se lo estoy mostrando en estas cuatro unidades que vamos a estar desarrollando de aquí hasta que termine nuestro diplomado. Pero lo primero, como decía, lo primero que decía, Dios creó, Dios creó al hombre perfecto, Dios creó a la mujer perfecta, Dios los puso en el paraíso. Todo era bueno, según Génesis capítulo 2, me recuerdo yo cuando Dios vio todo lo que había creado, cuando Dios vio todo lo que, dice el 1:31, dice también, claro, dice el 1:31, capítulo 2, desde el 1 al 7, todo lo que había hecho era bueno. Dios había creado al hombre y a la mujer. Y note que esta parte de la historia, la creación, el principio, todo era bueno. Había una sola orden, había un mandamiento, una restricción. Sí, pueden comer de todos los árboles, pueden disfrutar de toda la creación, pero hay una sola limitante. La limitante, cuidado, cuidado, con el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. No comerás, dice Génesis 2:17. Usted sabe la historia. Al final, tristemente, Adán y Eva comieron, comieron de este fruto. Tristemente, tenemos que decirlo, es que pecaron, ofendieron a Dios y al final fueron excluidos, fueron echados de la presencia de Dios, al final pecaron y fallaron. ¿Cierto? Eso es lo que conocemos de la historia. Usted dice, sí, esto es lo que conocemos de la historia, esto es lo que sabemos. Mire, mire entonces este plan, y esto es lo que quiero desarrollar en cuanto a estas ideas. Porque fíjate muy bien, el hombre pecó, caímos, ofendimos a Dios, caímos irremediablemente. Y la pregunta que me hago cuando miro todo esto es, ¿cómo? ¿Cómo podemos solucionar el problema del pecado? ¿Cómo podemos, en este caso, restaurar nuestra relación rota con el Creador? Dios creó este mundo perfecto. Dios creó a Adán y Eva perfectos. Había una sola regla, la rompimos. Esta relación se rompió, se arruinó, el pecado entró en el mundo y desde que entró el pecado en el mundo llegó la muerte. Y solo me pregunto, solo quiero preguntarte,
podemos solucionar este problema? ¿Cómo podemos restaurar esta relación rota con el Creador? Y quiero mostrarte un poquito, esta es mi idea en cuanto al plan de Dios. Porque fíjate que si lo pensamos bien y miramos en simpleza este plan de Dios, si lo miramos en simpleza, creación, deformación y restauración. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene que hacer un plan entonces. Hemos caído. Fíjese que hasta la Biblia está construida en esta manera. Todo comenzó en el huerto del Edén. Todo tiene que ver con el árbol de la vida. Y note que cuando termina la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver restaurado el Edén y vamos a ver restaurado el camino al árbol de la vida. Y entre medio, allí entre medio, el proceso de la deformación. El hombre cayó y fue deformado. Dios creó y lo hizo perfecto. El hombre cayó y fuimos deformados completamente por el pecado. Y la idea del plan de Dios ahora es la restauración, la regeneración y la conversión de toda la humanidad. Ese es el plan de Dios. Entonces, mire muy bien lo que voy a contarle ahora, mi hermanito. Porque si miramos bien en la Biblia y si miramos la escritura, hay un problema. Mira allí en Génesis capítulo 1, y te lo voy a mostrar así amplio, hasta capítulo 11, y vamos a encontrar un problema. ¿Cuál es este problema? Allí en Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, bueno, ¿cuál es el problema? El hombre peca, pecamos, no hay ninguna salida, no hay ninguna solución, no hay salvación. Míralo. Desde Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, vemos al hombre pecar, Adán y Eva, Caín y Abel, la descendencia caída de Caín, y si podemos, después seguimos viendo el mismo tema del diluvio, la torre de Babel, y date cuenta que el hombre peca, el hombre cae, el hombre ofende a Dios, el hombre se condena y no vemos ninguna solución. No hay ninguna solución. No hay ninguna solución al problema del pecado. No hay ningún camino para regresar a Dios. No hay ningún camino para regresar a Dios. Pero nota bien que desde Génesis, capítulo 12, a Apocalipsis, capítulo 22, encontramos la solución al problema del pecado. Nota que te estoy presentando una nueva división de la Biblia. A veces la gente presenta, la Biblia puede dividirse en Antiguo y Nuevo Testamento, pero mira cómo te estoy dividiendo la Biblia en Génesis 1 al 11, el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y desde capítulo 12 en adelante, Génesis capítulo 12 a Apocalipsis capítulo 22, encontramos la solución. ¿Cuál es la solución al problema del pecado? Las promesas hechas a Abraham. Nota que las promesas hechas a Abraham le dan sentido, le dan orden al plan de Dios para salvar y para restaurar a toda la humanidad, hermanito. Me fascina y me maravilla. Y quiero maravillarte en esta lección. Quiero maravillarte en esta lección para que a través de las promesas hechas a Abraham, estas promesas que fluyen, estas promesas que avanzan, estas promesas que progresan y le dan sentido a toda la Biblia. Y de esa manera podemos entender todo el plan de Dios.
el plan de Dios para salvar a la humanidad. Algunos le llaman, esta es la película grande. Así que hoy día vamos a estar mirando acerca del plan de Dios. Y nota allí en Génesis capítulo 12, si tienes tu Biblia a mano, por favor, mi hermanito, mi hermanita, para que me acompañes, por favor. Aquí es donde se revela este plan, aquí es donde Dios cuenta este plan, aquí es donde Dios le habla a Abraham, el padre de la fe, y va a contarle acerca de este plan maravilloso. El hombre pecó, cayó, no hay solución, se extravió, no hay camino para regresar. Y desde Génesis capítulo 12 en adelante vamos a encontrar un camino para la salvación. Y nótalo bien, porque allí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios va a revelar este plan. Y dice la escritura allí, pero Jehová había dicho a Abraham, y nótalo muy bien, lo que dice allí, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nótalo muy bien que dentro de el entendimiento antiguo testamentario, dentro del entendimiento bíblico, este pasaje es muy importante y central en la historia de la salvación. Nótalo muy bien y pregunto mi querido hermanito, pregunto mi querida hermanita, mirando aquí Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, ¿cuáles son estas promesas? ¿Cuáles son? ¿Me puedes ayudar? A ver si hay alguien que pueda ayudarme. Voy. Perdón, le promete que hará de él una nación grande o grande, santa. Ok, pero no es la primera. Ok, vamos a ir aprendiendo esto en orden. Pero, ok, vamos. Sí, está bien lo que dice. Está bien lo que dice mi hermanita. Pero pensemos un poquito. Estamos allí. Solamente quise salir de compartir para que nos veamos, obviamente, y entender que esto también es una clase abierta y de repente podemos pedir opiniones y compartir los unos con los otros. Pero, ¿cuáles son estas promesas? Mirando Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Cuál es la primera promesa? Dijo que le iba a mostrar una Ok. tierra. Número 1, muy bien, mi hermanita. Número 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra. Número 1, primera promesa, a la tierra que te mostraré. Tierra prometida. La tierra prometida. Primera promesa. Yo quiero marcar estos puntos porque después vamos a desarrollar toda la Biblia a través de estas promesas. Número 2, ¿cuál es la segunda promesa? A ver si me ayudan. Una nación grande. Una nación grande. Muy bien, y haré de ti lo que decía la hermanita, también quiero otorgarle también eso que dijo ella, y haré de ti una nación grande. Tierra prometida, número 1, número 2, nación grande. Y número 3, ¿cuál es la tercera promesa? Te bendeciré y te engrandeceré. Bendeciré. Ok, piénsalo bien. Hay bendición en verso 2, sí, será bendición, pero piensa un poquito en el versículo 3. Quiero que lo diga en la terminología del versículo 3. Engrandeceré tu nombre. Ok, más allá, Serán benditas todas las familias de la tierra. esa va a ser la promesa final. Yo quiero conectar esto con toda la Biblia, por si acaso, mi hermanito, pero piénsalo bien, porque dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren
Y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea que la promesa hecha a Abraham tenía bendiciones y maldiciones. Esa es la tercera. Hay bendición para los que te bendijeren. Hay maldición para los que te maldijeren. Bendiciones y maldiciones. ¿Ok? Para que usted entienda esta promesa. Y voy a ponerle un versículo solo para ponerte algo en la mente, para entender que esta no es una ocurrencia mía, porque el apóstol Pedro un día estaba predicando, y mire por favor allí en Hechos, capítulo 3, le digo yo el día después de Pentecostés, porque Hechos capítulo, Pedro se pone a predicar allí en el pórtico de Salomón, ¿se acuerda? Que está predicando allí la palabra, y cuando llega al final de su sermón, en Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26, mira la conexión que quiero hacer para entender que dentro del plan de Dios, las promesas hechas a Abraham le dan cumplimiento y sentido a todo el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad. Pedro lo dijo, Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, ¿qué fue lo que dijo? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta de la conexión? Lo que Dios le dijo un día a Abraham en Génesis capítulo 12, miles de años antes. Ahora Pedro está en el nuevo pacto. Pedro lo dice, versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que Jesucristo, o sea que el nuevo pacto, o sea que la iglesia y el Nuevo Testamento son cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, que en ti y en tu simiente, Cristo, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y lo que vamos a estar mirando en el gran plan de Dios es cómo Dios puede bendecir a través de Abraham y su simiente. Incluso si te acuerdas bien, Pablo también su argumentación en Gálatas 3, más adelante lo vamos a leer, pero la argumentación de Gálatas 3 se basa en exactamente lo mismo. ¿Cómo es que recibimos la bendición de Abraham? Nosotros los de la fe. Nosotros los de la fe. Eso es increíble. Incluso tiene implicancias tremendas, porque muchos se preguntan entonces, ¿para qué está la ley del antiguo pacto? Entonces, ¿para qué está el Antiguo Testamento? Y el Antiguo Testamento fue una ley transitoria, parcial, temporal, que se dio con un propósito específico. Pero las promesas reales que Dios tenía para la humanidad no fueron hechas a través de la ley ni de Moisés, sino que fue el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham. Allí ya, tan antiguo como Génesis capítulo 12. Tan antiguo como Génesis capítulo 12. Entonces, mis hermanitos, para que desarrollemos este punto, y quiero mostrártelo sobre todo en la diapositiva, estamos aquí trabajando entonces con Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, primera promesa, tierra prometida, segunda promesa, nación grande, tercera promesa, bendiciones y maldiciones. Y ahora quiero mostrarte en esta lección cómo estas tres promesas le dan sentido y fluyen y recorren toda la Biblia y le dan forma a toda la Biblia y nos cuentan el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Y vamos a desarrollar entonces la película grande. Y comencemos con la época patriarcal para ver cómo estas promesas fluyen
progresan y avanzan, para que me vaya entendiendo la historia. Y allí, en la época patriarcal ya, y nótalo muy bien, este recuadrito, después si quieren se los puedo compartir también, el PowerPoint para aquellos que lo necesiten. Fíjese muy bien que aquí están las tres promesas: tierra prometida, nación grande, bendiciones y maldiciones. Pero ¿cómo esta promesa se cumplió específicamente en el tiempo de Abraham? ¿Cómo esto se cumplió en la época patriarcal? Por ejemplo, decía Génesis 12 allí: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cómo esto se cumplió en la época patriarcal? Recuérdese que Abraham no vivió como extranjero, dice Hebreo, como un advenedizo. Abraham no tenía derecho, Abraham no tenía tierra, Abraham no tenía parte en la tierra de Canaán. Pero allí en Génesis capítulo 23, y nos dice, sobre todo nos recuerda el versículo 19 y el versículo 20, y dice allí, hablando acerca de la muerte de Sara: después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. No, nota muy bien, Dios le prometió a Abraham: voy a darte una tierra prometida. Pero ¿cómo se cumplió esto? En la vida de Abraham no hubo un cumplimiento total. Pero ¿cómo se cumplió esto? Y Abraham, cuando murió Sara, compra los derechos de la cueva de Macpela en Hebrón, y esa es la única parte, la única posesión simbólica que hay en todo Canaán, que era solo un derecho a sepultura. Pero mira cómo esta promesa va avanzando. Vamos a ir viéndola época tras época, cómo estas tres promesas van avanzando, van creciendo, van progresando para ver su cumplimiento en el plan y en el propósito de Dios. Segunda promesa: la nación grande. ¿Cómo se cumplió esta promesa en Abraham? Y tú conoces la historia ahí también, Génesis 21, versículo 1 al versículo 5, vemos también nosotros el nacimiento de Isaac. Allí, el hijo de la promesa, ¿cierto? Como dice en versículo 1, visitó Génesis 21, 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Nótelo bien, ¿cómo se va cumpliendo esta promesa? En el nacimiento de Isaac. La primera, ¿se acuerda que Dios en Génesis 15 le dijo: mira el cielo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia? La primera estrella del cielo fue Isaac, el primero de sus descendientes, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. ¿Te fijas muy bien cómo se cumplió en la época patriarcal? Primera promesa, la tierra prometida, a través solamente de un derecho a sepultura. Abraham no tenía tierra ni heredad en Canaán, pero tenía un derecho a sepultura. ¿Cómo se cumplió lo de la nación grande? En la época patriarcal, Abraham con Sara concibieron a Isaac, el hijo de la promesa. Y bendiciones y maldiciones.
la promesa de Génesis 12, versículo 3. Los que bendicen a Abraham son bendecidos, y los que maldicen a Abraham son malditos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Génesis 12, muy cerquita de nuestra historia, allí cuando Faraón, rey de Egipto, vio a Sara, que era una hermosa mujer, y Abraham le había dicho que dijera a Sara que era su hermana, de esa manera para protegerse, lamentablemente mintiendo, lamentablemente ocultando la verdad. Y Faraón toma a Sara. Faraón la toma por mujer. Y en ese momento dice, por ejemplo, en Génesis 12, 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y nótalo muy bien. ¿Cómo se ve esto? Los que bendicen a Abraham son bendecidos. Los que maldicen a Abraham, los que dañan a Abraham, son malditos. El mismo caso de Abimelech, rey de Gerar también. Génesis capítulo 20 también pongo de referencia estos versículos para que usted después pueda repasarlos, pueda mirarlo, pueda estudiarlo en mucho más detalle. Como también allí en Génesis capítulo 20, versículo 1 al 18, se cuenta la historia. Lo mismo, Abraham nuevamente recurre a la misma artimaña. Sara es mi hermana. Y al final, Abimelech la tomó a Sara. Gracias a Dios no se consumó el pecado. Dios mismo tuvo que intervenir en sueño de noche, dice Génesis 23, pero ya había plaga, ya había mortandad, ya había en este caso esterilidad en la tierra de Gerar. Fíjate muy bien, los que bendicen a Abraham son bendecidos, los que maldicen a Abraham son malditos. Estoy haciendo este énfasis porque ahora vamos a saltar a la época, a la era mosaica. Y vamos a darnos cuenta cómo estas promesas, estas tres promesas, siguen avanzando y creciendo en entendimiento, en propósito y en extensión. Mira también ahora la era judaica. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios allí a Abraham en Génesis 12? Le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. En la vida de Abraham y en la época patriarcal, lo único que tuvieron la familia de Abraham fue un derecho, una sepultura. Pero cuando vemos ya ahora, en la época mosaica, vemos nosotros que ya, por ejemplo, un pasaje específico que lo declara en Josué capítulo 21, ya nos lo dice claramente, que la tierra de Canaán fue conquistada y era pertenencia del pueblo de Israel. Y dice Josué 21, 43 al 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y la fidelidad de Dios cumplió la promesa a Abraham. Te daré una tierra, y la tierra de Canaán fue conquistada para Israel, con sucesivas
guerras, con un proceso, entre tanto, pero cómo fue creciendo. Mira, lo que comenzó como un derecho a sepultura, ahora comenzó a crecer y a expandirse, y ahora es una tierra, ahora es una franja de tierra. Se conquista la tierra de Canaán, y ahora es posesión de Israel. La fidelidad de Dios. Mira cómo estas promesas fluyen. Dios le dijo a Abraham, segunda promesa, haré de ti una nación grande. ¿Cómo se cumplió en la vida de Abraham? A través de su único, Isaac. Pero fíjate que ahora ya la promesa ha avanzado, conocen la historia, y allí en el monte de Dios, allí en Éxodo capítulo 19, vamos a encontrar el cumplimiento de esta segunda promesa, porque allí Dios toma a Israel, a las tribus, a las 12 tribus, y la forma como su reino de sacerdotes y de gente santa. Mira cómo dice Éxodo capítulo 19, versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y allí se forma. Allí, con el acuerdo, este pacto, allí Dios estableció los estatutos y decretos. Allí Dios puso las condiciones e Israel ahora acepta el pacto, acepta el acuerdo, aceptan ser el especial tesoro, aceptan ser el reino de sacerdotes y gente santa. Y desde aquí en adelante, Dios tomó a Israel como pueblo suyo, como el especial tesoro. Mira cómo se cumple la promesa. Desde Isaac, el hijo de la promesa, después Isaac, Jacob, Jacob, los 12 patriarcas, las 12 tribus, y a través de las 12 tribus, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, a través de las 12 tribus, se forma ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Dios, el reino de sacerdotes y gente santa. Mira cómo progresan y avanzan y crecen estas promesas, a abarcar todo el mundo, toda la Biblia y mostrarnos todo el propósito de Dios. Y mira, cómo se cumple la tercera promesa hecha a Abraham, bendiciones y maldiciones, y qué increíble y fuerte a la vez es Deuteronomio capítulo 28. Si has tenido la oportunidad de estudiar o leer Deuteronomio capítulo 28, es un capítulo muy fuerte en el Antiguo Testamento. Allí donde Moisés está leyendo por segunda vez la ley al pueblo. Y fíjate que desde el versículo 1 al versículo 14, para hacer un pequeño bosquejo, para no leer tanto, si tú lo miras muy bien, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al versículo 14, ¿cómo llegan las bendiciones? Ahora, en la época judaica, fíjate bien, si oye la voz de Dios, si cumple la ley de Dios, dice 1 y 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Versículo 3, bendito, 4, bendito, 5 benditas, 6 bendito. En el 8, Jehová te enviará su bendición, te bendecirá en la tierra. Fíjate cómo pasaje tras pasaje, versículo tras versículo, bendición y bendición, bendición y bendición. Los que cumplen la ley de Moisés
son benditos. Los que cumplen la ley de Dios tienen la bendición, pero los que incumplen la ley de Dios son malditos. Versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y desde el versículo 15 de Deuteronomio 28 hasta el versículo 68, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición y maldición y maldición. Nota cómo se va cumpliendo también esta promesa hecha a Abraham, bendiciones y maldiciones. Nota ahora, primero en Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y ahora Israel. Israel ahora, cuando no cumple la ley de Dios, va a recibir la maldición. Israel, cuando cumple la ley de Dios, va a recibir la bendición. ¿Ok? Y pasamos ahora a la tercera era. Y nota cómo esto crece. Y ahora tú vas a decir, verdad. Mira, si yo pensaba esto, verdad. Porque mira cómo esto va a avanzar. Y allí, en la tercera era de la historia de la humanidad, en la era cristiana, ¿cómo se cumple la promesa hecha a Abraham? Primera promesa, la tierra prometida. Todo comenzó con un pequeño derecho a sepultura en la tierra de Canaán. Esto avanzó hasta convertirse en una tierra prometida, Canaán, que fue conquistada para Israel. Pero nota que ahora en el nuevo pacto, en la época cristiana, ahora en el Nuevo Testamento, la promesa de Dios para el cristiano es mucho más grande y mucho más amplia. ¿Esperamos nosotros una tierra prometida? Sí, pero ahora la tierra prometida es el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora la tierra prometida no es una tierra física, no es Canaán, ahora la tierra prometida. Mira cómo dice Hebreos capítulo 11. Por favor, si quieres acompañarme allí. Hebreos capítulo 11, versículo 14 y versículo 15. Mira cómo lo dice. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero nota también el 16, pero anhelaban una mejor patria. Esto es celestial. A Abraham se le prometió una patria terrenal, una tierra terrenal. Pero entendemos nosotros que el plan y el propósito de Dios, el cumplimiento de esta promesa, es una tierra y una patria celestial. Una patria celestial. O como lo diría Pedro en segunda de Pedro 3:13, que lo dice tan clarito allí también en segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Te das cuenta cuál es la promesa para el cristiano ahora? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Te das cuenta? Abraham, ¿cómo fue cumplida? Te daré una tierra. En él se cumplió en un pequeño derecho a sepultura. En la época judaica, Israel conquistó Canaán, pero ahora, en el nuevo pacto, como Hebreos diría, nosotros tenemos mejores promesas. Nosotros tenemos la promesa eterna del cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. La promesa de la salvación
es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Te das cuenta cómo esta promesa fluye por toda la Biblia? ¿Cómo esta promesa le da sentido a toda la Biblia? ¿Y cómo la podemos encontrar en toda la Biblia hasta llegar a su cumplimiento y final? Y darnos cuenta que de esto se trataba el plan de Dios. De que Dios quería darnos una tierra celestial, un cielo y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Y te acuerdas de la segunda promesa? Haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. ¿Cómo fue su cumplimiento en la época patriarcal? A través de Isaac. ¿Cuál fue su cumplimiento? Y de Isaac vino Jacob, y de Jacob los 12 patriarcas, y los 12 patriarcas, las 12 tribus, y de las 12 tribus vino Israel, el pueblo de Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, ¿cómo se cumple la promesa de la nación grande? Y encontramos el cumplimiento en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, la iglesia del Señor, el reino de Dios en la tierra, como mismo Jesús lo dijo allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es el cumplimiento, de la promesa hecha a Abraham. ¿Cómo Dios va a bendecir ahora a toda la familia de la tierra? Lo va a hacer a través de su iglesia, que está conformada de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todos los pueblos, de toda la humanidad. La iglesia del Señor, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, la nación grande. Entonces, ¿tenemos la promesa de una tierra prometida? Claro que sí, no en esta tierra, sino en el cielo. ¿Tenemos la promesa de la nación grande? Claro que sí. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, entonces usted es el cumplimiento de esta promesa. Eres parte del reino de Dios aquí en la tierra. Qué maravilloso propósito, y por eso es que necesito que entendamos primero este plan de Dios y podamos mostrarle a la gente cómo el plan de Dios va cumpliéndose, paso a paso, progresivamente, paulatinamente, hasta crecer y avanzar y cubrirlo todo. Cómo cubre todo y abarca todo. Esta es la película grande. Así podemos estudiar y entender toda la Biblia. Y ahora cuando usted lea un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, usted se va a ir preguntando y usted va a darse cuenta como cada aspecto y cada cosa va en el cumplimiento de esta promesa y de este plan perfecto y maravilloso de Dios. Y final, tercera cosa, ¿cómo se cumple la promesa hecha a Abraham? Bendiciones y maldiciones. En el tiempo de la época patriarcal, los que bendecían a Abraham eran benditos, los que maldecían a Abraham eran malditos. En el tiempo del Antiguo Testamento, época judaica, mosaica, los que cumplían la ley de Dios eran benditos, los que no cumplían la ley de Dios eran malditos. Pero ahora, en la época cristiana, ahora en el tiempo de la iglesia, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿cómo las bendiciones y maldiciones nos llegan? El Evangelio, hermano. El Evangelio. Míralo muy bien. El Evangelio. ¿Te acuerdas allí? Voy a mencionarlo. Bueno, vamos a Gálatas 3, que lo había dicho que lo íbamos a leer. Mira allí en Gálatas capítulo 3, por favor, mi querido hermano, mi querida hermanita, si podemos leerlo allí. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 9,
Y quiero que conectes todo esto porque esto es lo que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo nos dijo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Lo ve allí, mi hermanito? ¿Lo observa allí, mi hermanita? Fíjese muy bien que en versículo 9, versículo 8, hay algo muy interesante. Dice el 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero allí en el versículo 8, mire la frase allí al medio, donde dice, dio de antemano la buena nueva. Literalmente, en el idioma original, dice allí, usted después puede buscarlo si quiere, evangelio. Usted sabe lo que es el evangelio, ¿cierto? El evangelio es la buena nueva. El evangelio es la buena noticia que nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La buena nueva para salvación. El poder de Dios para salvar a la humanidad. Fíjese que nos dice allí, palabras de Pablo, que Dios, cuando le prometió a Abraham bendecir a todas las naciones y a todas las familias de la tierra, Pablo lo interpreta para nosotros. Esto es el evangelio. Le dio el evangelio. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena noticia. El evangelio. Diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, toda la gente de la tierra. O sea que esta promesa hecha a Abraham, ¿cómo llega la bendición de Dios? Fíjate muy bien que la promesa de Abraham llega a través del evangelio, porque los que creen y obedecen el evangelio son salvos, y los que no creen ni obedecen el evangelio son condenados. Eso es lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Nótalo bien, tan importante pasaje que predicamos siempre cuando evangelizamos, y nota cuál es la conexión con la promesa hecha a Abraham, porque los que creen, bueno, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, haz esta promesa, lleva este mensaje a todo el mundo, pero el que crea, el que acepte este mensaje y sea bautizado y obedezca este mensaje, va a ser salvo, recibirá bendición. Pero aquel que no obedezca este mensaje será condenado. ¿Cómo Dios bendice o maldice a la humanidad? En la época cristiana, a través del evangelio. El mismo mensaje que puede salvar y perdonar a una persona, ese mismo mensaje puede condenar y hacer perder una persona si no lo cree y si no lo obedece. ¿Te das cuenta de este plan de Dios? ¿Te das cuenta de este plan que fluye, que le da sentido, que avanza por toda la Biblia? Miremos la película completa entonces. Estas tres promesas, la tierra prometida, la nación grande, las bendiciones y maldiciones, este pacto de Dios, este pacto de Dios. Este pacto que Dios ha hecho con la humanidad, este plan eterno para salvar al hombre. Este es el propósito eterno que Dios tiene para salvar a toda la humanidad. Mira cómo van creciendo, avanzando, progresando, hasta poder darle sentido y orden
a toda la Biblia. Cómo progresan, cómo avanzan, cómo se hacen extensiva de Isaac al pueblo de Israel, a la iglesia, a todo el mundo, a cada individuo, a cada familia, a cada nación, a cada pueblo, en cada época, en cada dispensación, estas promesas se cumplen, crecen y avanzan. Y así nos muestran la película completa, el plan que Dios tenía para salvar a toda la humanidad. Qué maravilloso este plan, mi hermanito. Qué increíble es este plan que Dios ha tenido. Y que fíjate muy bien y siéntete privilegiado, ya que si has conocido el Evangelio y lo has obedecido, has recibido la bendición hecha a Abraham. Si eres parte de la iglesia, eres parte del reino de Dios, de la nación grande. Y si estás en la iglesia, tienes prometida el cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia. Eres parte de este plan y eres parte del plan eterno de Dios para salvar a toda la humanidad. Y lo último que me resta decir, mi hermanito, en mi parte explicativa, para que después podamos conversar mucho más, que dentro de este plan de Dios hay un tema que destaca por encima de todos los demás. Y esta es la importancia del Evangelio. La importancia del Evangelio en este plan. Nos dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es esta multiforme sabiduría de Dios? ¿Cuál es esta? El Evangelio. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Dar a conocer el Evangelio a los principados, potestades. Y todo esto, el Evangelio como propósito de Dios. La misión de la iglesia de dar a conocer este Evangelio poderoso es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la iglesia predicando el Evangelio es el cumplimiento. La iglesia dando a conocer el Evangelio es el cumplimiento del plan y propósito eterno. Nótalo muy bien, propósito eterno. Antes de la fundación del mundo, antes de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de Adán y Eva, antes de toda esta historia de la humanidad, ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un objetivo, ya Dios había trazado un plan maravilloso. Y en ese plan estábamos incluidos nosotros, la iglesia, como promotora. Allí estaba el mensaje revelado, el Evangelio, y todo es este cumplimiento de un plan eterno y maravilloso para salvar a toda la humanidad. Y en este plan estaba el Evangelio, que usted y yo conocemos, ¿cierto, mi hermanito? Que usted y yo conocemos. El Evangelio, que sale declarado allí también en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, sobre todo nos explica que el Evangelio, yo sé que usted lo sabe y lo conoce, pero solo quiero destacarte y presentarte la importancia del tema del Evangelio dentro del cumplimiento del plan eterno y perfecto de Dios. Este es nuestro mensaje. Esto es lo que tenemos que compartir. Esta es la misión de la iglesia, dar a conocer este plan eterno, dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios. Evangelio que habla de la muerte, evangelio que habla de la sepultura, evangelio que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto era parte del plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. ¿Y cómo se cumple este plan? A través de la obediencia al Evangelio. En el bautismo bíblico participamos de la muerte, participamos de la sepultura
y participamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pregunta, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este es el cumplimiento de este plan, en la obediencia a la verdad, en la obediencia al Evangelio. En el bautismo obedecemos al Evangelio, nos bautizamos en obediencia a la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y somos justificados del pecado, y andamos y salimos del agua para andar en una vida nueva, en una vida nueva. Por eso la importancia del Evangelio dentro de este plan de Dios. Entonces, para ya llegar al final de esta parte explicativa, mi querido hermanito, mi querida hermanita, hoy día hemos visto algo del plan de Dios, el gran plan de Dios, el plan para salvar a la humanidad, el plan que recorre las épocas, el plan que recorre las dispensaciones, patriarcal, mosaica, cristiana, el plan que recorre, fluye, crece y avanza, el plan que quiere salvar a toda la humanidad. Y en ese plan estamos incluidos nosotros. Y debes conocer este plan para así darle a conocer a las personas este plan y propósito de Dios. Ni la iglesia, ni el evangelio son cosas inventadas, ni son cosas que se hicieron de carrerita o de camino, sin pensarlo, sin anticipación. La iglesia, el evangelio, la salvación, la tierra nueva, la nación grande, las bendiciones y maldiciones, todo es parte del plan de Dios. Y esta promesa que se le hizo un día a un hombre de casi 100 años, cómo se cumplieron, cómo avanzaron y fluyeron, y cómo crecieron hasta poder abarcarlo y cubrir todo, y poder alcanzar a toda la humanidad. Este es el plan de Dios, mis queridos hermanitos, y es parte de esta lección pilar básica y fundamental para poder comprender el plan que Dios tenía para salvar al mundo, y ahora, siendo depositario de este plan, poder compartir con el mundo este plan eterno y maravilloso para la salvación de todos aquellos que aman y quieren seguir esta verdad. Yo agradezco por esta parte y este momento explicativo. Yo sé que ahora va a llegar un momento de conversatorio, o si hay preguntas, o si hay comentarios, o si hay aporte, siéntase también en libertad. Por mi parte, ya concluí con la parte textual explicativa, y ahora podemos dedicarnos un poquito a desmenuzar, tal vez, a conversar de este plan de Dios. ¿Qué le pareció este plan? ¿Entendible? ¿Podemos también entenderlo y así presentarlo a las personas? Mi hermano Cristian también quiere incluirte dentro de esta conversación.